Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a ver qué hay que analizar, qué hay que ver cuando tenemos una página que tiene tráfico, ya tiene visitas, pero no genera negocio. Por ejemplo, una tienda con productos que tiene cierto posicionamiento, tiene cierto tráfico, pero no está vendiendo productos o vende muy poquitos productos en comparación con el tráfico que tiene. O por ejemplo, una página de servicios que no está capturando leads, que nadie se está poniendo en contacto. Esto es muy habitual, me lo encuentro en muchos clientes. Comenzamos a trabajar y revisando los datos, pues bueno, veo que tienen bastante tráfico en muchos casos, pero no están generando ese negocio. Puede haber muchos problemas, aquí abro un pequeño paréntesis, porque en este vídeo vamos a ver simplemente algunos tips básicos para ver por dónde hay que tirar, pero deberíamos hacer un análisis pues en detalle, en profundidad, para ver realmente dónde está el problema. El primer punto que tendrías que revisar es si estás atacando, si estás trabajando, si estás posicionando el tipo de palabra correspondiente que te va a traer negocio, es decir, palabras clave transaccionales. Un error muy típico que me encuentro en muchos proyectos es pensar que, bueno, pues publicamos 3, 4 contenidos en el blog a la semana o al mes y con eso pues ya tenemos el trabajo de posicionamiento hecho. El blog puede ser una buena zona de captación de visitas, en algunos casos incluso también medianamente cualificadas, pero el foco tiene que estar en la parte transaccional, en la parte de negocio. Si por ejemplo tienes una tienda, pues tienes que centrarte en trabajar bien fichas de producto, categorías, incluso otro tipo de landings que se pueden hacer para vender producto. Si tienes, por ejemplo, una página de servicios, bueno, pues puedes tener un blog, por supuesto, pero céntrate en crear landings de venta, landings de negocio que ataquen palabras clave transaccionales. De hecho, un punto muy interesante que puedes revisar es qué palabras transaccionales tienes ya posicionadas. Puedes revisar, aquí te pongo, filtrar por páginas, puedes hacer un filtro en Analytics o en Search Console para ver cómo de bien están posicionadas, cuánto tráfico, cuántas impresiones tienes en ese tipo de landings. Incluso puedes profundizar un poco más y ver cuántos leads estás consiguiendo o cuántas ventas estás consiguiendo en esas páginas. Otra forma de ver palabras clave que tienes posicionadas y que tienen relación con tu negocio es utilizar regex y un filtro en Search Console que vamos a ver ahora. Para eso podemos utilizar ChatGPT, podemos decirle esto, créame un regex para Search Console que detecte todas las palabras clave transaccionales y te va a dar un código como el siguiente. Como ves, es un regex que contiene palabras que están muy relacionadas con la compra, con la venta de un servicio, con una transacción. Pues comprar, precio, oferta, descuento, envío, barato. Puedes adaptarlo a tu gusto, puedes cambiar, quitar o añadir palabras, pero lo importante es que lo copies y en Search Console te vayas al informe de rendimiento, consulta, aquí selecciones personalizada regex y coincide con la regex. Si pegas el código que te dará ChatGPT y le das a aplicar, vas a ver que en el reporte de palabras clave y también de páginas, pero lo interesante en este caso es el informe de consultas, vas a ver que todas las palabras clave que ves ya están filtradas para ser las transaccionales. Fíjate aquí que todas incluyen precio, incluyen comprar, incluyen pues esas palabras clave que ChatGPT nos ha indicado. Y estas palabras clave son muy interesantes porque seguramente me vayan a traer a mí negocio. Podría adaptarlo, en este caso en página web pues no tiene demasiadas palabras clave transaccionales, o incluso pues yo podría pensar, bueno, pues consultor SEO es una palabra transaccional, pues la incluyo en este regex y en este reporte pues podría empezar a analizar. ¿Qué podríamos hacer con este tipo de reporte? Bueno, muchas cosas. Lo primero, revisar cómo estamos posicionados. Aquí podemos añadir la posición media y si tenemos palabras clave interesantes que están muy lejos de la primera página, pues tendremos que revisar por qué. Aquí ya entraría en juego un análisis SEO para ver exactamente las causas y también en muchas ocasiones, que creo que puede ser también de bastante utilidad, el problema va a estar en que no tenemos un contenido, no tenemos una landing que ataque precisamente ese contenido. Por ejemplo, aquí vemos una palabra clave, comprar backlinks de calidad, donde yo no tengo una landing que esté hablando de eso. Pero si quisiera posicionarla, pues tendría que generar ese contenido, generar ese, puede ser un artículo de blog, puede ser una landing de negocio, tendríamos que verlo exactamente bien. Pero el concepto es que no tengo una landing que ataque ese concepto. Si la hago, seguramente posicione o comienza a posicionar mucho mejor, porque con el contenido que tengo actualmente, pues sería totalmente imposible. Otra cosa que podemos ver rápidamente es si tenemos este tipo de palabras clave. Si tienes, por ejemplo, pues una página de servicios donde estás vendiendo un producto en concreto y prácticamente no tienes palabras clave transaccionales, pues seguramente no estés enfocando bien la estrategia de posicionamiento. Esto también hay que cogerlo con pinzas porque depende del sector, depende del proyecto, pues este tipo de palabras clave no las vas a tener, pero aún así puedes conseguir ventas. El ejemplo anterior es muy claro. Quizá yo, en este caso, pues me convenga posicionarme para consultor SEO, que es una palabra clave que no contiene comprar, no contiene venta, pero aún así me va a traer mucho negocio. Así que este tipo de análisis también, bueno, hay que cogerlo con pinzas y dependiendo del sector, pues te va a servir o no te va a servir, o quizá tengas que adaptar pues el regex para que tenga más sentido. Más cosas que te recomiendo hacer,
pues revisar si tienes el blog, revisar si tiene rendimiento y, bueno, pues intentar que ese tráfico que ya tienes en el blog, que es seguramente informativo, a pesar de que seguramente el tráfico que captes no está 100% cualificado, la gente no te va a comprar directamente, pues bueno, intentar que como mínimo conozcan tu parte de negocio, conozcan, una vez accedan a un artículo, conozcan esas landings de venta, conozcan tus productos, si tienes una tienda, y eso se puede hacer utilizando pues diferentes CTAs, Call to Actions, que son pues al final banners, son enlaces internos, pueden ser pop-ups. Evidentemente no hay que ser muy agresivos, pero si no tienes ningún tipo de CTA en tu blog, es muy difícil que el usuario conozca esa parte de negocio que tienes. Y esto además se puede medir. Puedes medir cuántos usuarios que acceden a través del blog a tu página web terminan visitando la parte de negocio. Y puedes ver incluso el porcentaje de esos usuarios. Imagínate que de cada 100 usuarios que acceden al blog, tú tienes controlado que solamente uno termina en la parte de negocio, pues seguramente tendrás que hacer pues, diferentes acciones para intentar multiplicar o aumentar esa cantidad de usuarios que al final terminan en las URLs de negocio. Otro aspecto muy importante que tendrías que revisar es si estás atacando este tipo de palabras clave con el contenido óptimo para ello. Una cosa que parece muy obvia, pero que muchas veces no se hace. Por ejemplo, imagínate que tienes una página de abogados y estás intentando posicionar abogado en Barcelona con un artículo de blog. Normalmente, pues no vas a poder posicionarlo porque lo que vas a querer, el usuario cuando está buscando ese tipo de búsqueda, lo que quiere es una landing de venta donde pues pueda haber tus casos de éxito, puede haber un formulario de contacto, puede haber información sobre ti, qué equipo tenéis, dónde estáis, y no un artículo de blog genérico que está hablando sobre abogados en Barcelona. Es un ejemplo, pero creo que se entiende, y esto muchas veces se hace muy mal. Si tienes una tienda, pues es incluso más obvio, porque las palabras clave de tus productos, pues vas a intentar posicionarlas con las fichas de producto. Lo mismo con palabras clave que tengan que ver con categorías. En algún caso sí que puede ser interesante trabajar palabras que son medianamente transaccionales con el blog. Un ejemplo muy rápido, imagínate que vendes cursos, tienes una página de cursos de natación, por decir algo, pues puede ser interesante que trabajes palabras como mejor curso de natación, mejores cursos de natación. No es una palabra transaccional como tal, pero ese tipo de palabras sí que te va a traer negocio porque quien esté buscando los mejores cursos, pues seguramente ya se esté informando, esté en una fase de informarse sobre qué cursos son los mejores para comprarlos. Entonces ahí, pues bueno, es una palabra clave que es, yo diría, mixta y que sí que va a ser interesante trabajarla con el blog. También se podría generar con una landing de negocio. Al final lo que generamos son contenidos y lo que va a cambiar pues, es el formato, la maquetación de ese contenido. Y por supuesto, ya lo hemos comentado antes, pero cosas básicas de Crawl también deberías revisarlo. Quizá el problema está en que captas tráfico, pero ese tráfico no ve claramente dónde tiene que ir, dónde tiene que hacer clic para llegar a esa conversión. Entonces, llamadas a la acción claras es muy importante, con texto que sea muy directo. Intenta no confundir al usuario, poner el texto de una forma que se vea claramente qué es lo que quieres vender, qué es lo que quieres transmitir. La información que consideres que no es realmente importante, te diría incluso que la elimines de ese tipo de URLs o la ocultes, por ejemplo, en desplegables, en contenidos en formato acordeón. Intentar que el usuario encuentre lo que quiere de una forma súper sencilla. Por supuesto, CTAs en zonas destacadas y visibles. Un problema es que trabajamos mucho la versión de PC, ponemos CTAs muy bonitos, muy útiles, pero luego vamos a la versión móvil, que normalmente suele ser la que los usuarios más visitan, y los CTAs no se ven por ningún lado. Entonces revisa también que sean muy visibles, que estén destacados en la versión móvil. Y luego también, esto quizás un poco más objetivo, pero a mí me gusta mucho y me funciona mucho una acción principal por página porque suele funcionar mejor. Si metes muchos CTAs con conceptos diferentes, pues por ejemplo, regístrate aquí, suscríbete a la newsletter, cómprame este producto, todo en una misma landing, pues al final el usuario se puede confundir. Me gusta mucho tener un CTA o al menos un concepto clave bien definido para también poder definir pues, el resto del contenido. Y luego, si queremos profundizar más en cómo se están comportando los usuarios cuando acceden a nuestra página web, podemos utilizar herramientas como Clarity, que son muy útiles para ver precisamente pues, qué está haciendo el usuario cuando accede a nuestra página web. Esta herramienta es gratuita, bueno, tiene versión de pago, pero con la versión gratuita podemos hacer muchísimas cosas y nos va a dar mapas de calor, ver dónde los usuarios están haciendo clic, nos va a dar grabaciones de la sesión, nos va a dar grabaciones, por supuesto anónimas, no nos van a decir quién ha visitado la página web, pero vas a ver una grabación en vídeo de lo que ha estado haciendo el usuario cuando ha accedido a tu página web. Y con esto vas a poder ver pues, si esos CTAs, si esos banners, si esos enlaces internos, si esos formularios están funcionando como deberían y si cambias la maquetación de estos elementos, pues cómo cambia el comportamiento del usuario. Así que creo que son muy interesantes para mejorar lo que es la conversión. Más cosas que podemos hacer, bueno, pues formularios o embudos de venta
intentar simplificarlos lo máximo posible. En muchos clientes con los que trabajo me encuentro formularios que tienen muchísima complejidad y que realmente luego esa información que están intentando captar no la utilizan para nada. El formulario, nosotros como usuarios, cuando tenemos que completarlo, pues si vemos muchos campos seguramente o dejamos de completarlo o se nos va a hacer muy tedioso, así que siempre queremos pues un formulario simple, sencillo, con información básica, muy rápida y que nos permita pues hacer esa compra o esa contratación. Así que intenta también pues quitar y simplificar ese tipo de formularios. Otros elementos que también parecen a veces tonterías, pero que pueden mejorar lo que es la conversión, son pues, añadir testimonios, casos de éxito, reseñas, referencias que hayas tenido en otros portales de nombre, información legal, certificaciones, personas, el equipo que hay detrás del proyecto, imágenes incluso de tus oficinas si las tienes o de tu negocio. Pues todo eso va a generar confianza y muchas veces es lo único que falta para mejorar un poco más esa conversión. Parecen elementos que no tienen importancia, que bueno, pues da igual, tenemos una página medianamente bonita, pero este tipo de elementos se suelen pues, pasar por alto y muchas veces afectan más de lo que pensamos. Tenemos que pensar siempre en nosotros como usuarios. Cuando accedemos a una página web que no conocemos, pues siempre intentamos buscar esos elementos de confianza para fiarnos un poco de la página web y ver esas referencias. Entonces, aplica todo ese tipo de elementos, piensa en qué harías tú como usuario que accede a una página que no conoces, qué tipos de elemento te darían a ti confianza e intenta aplicarlos dentro de tu página web. Y último consejo, bueno, ya hemos visto que tenemos muchísimos datos, esto es una pequeñísima fracción de todo lo que podemos ver. Tenemos Google Analytics, tenemos Search Console, tenemos Clarity, tenemos muchísimas herramientas que nos dan mucha más información de la que hemos visto aquí, así que úsala a tu favor. Un problema es que con todos esos datos pues los pasamos por alto, no nos paramos a analizarlos y realmente pues no sabemos qué está pasando dentro de nuestra página web. Tenemos muchas veces tareas, hacemos un montón de cosas, pero vamos como locos sin ver los datos que son realmente importantes, que son al final los de conversión y los que nos dicen si el proyecto está yendo bien por el buen camino o no. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, como mínimo que os haya dado alguna idea para revisar en vuestro proyecto, a ver si la estrategia la tenéis pues enfocada 100% en el negocio. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y si te ha gustado, suscríbete. Un abrazo.